Si tienen sus Biblias, les invito a que las abran conmigo en Segunda de Samuel 11, cuyo mensaje se titula David y Betsabé. Y esta historia es sobre la segunda mitad de la vida de David. David y Goliat fue para la primera mitad de su vida. Cuando David derrotó a Goliat, eso marcó su vida durante los siguientes 20 años. Después de que pecó con Betsabé, hubo consecuencias que marcaron su vida durante los siguientes 20 años. Así que esta es una historia muy significativa. A menudo la gente no entiende todas las consecuencias que tiene, pero vamos a analizarla. Es un mensaje importante para quienes están casados, para quienes planean casarse y para todos nosotros en este sentido, ya que nos da una visión de cómo la lujuria y el pecado pueden dominar el pensamiento de una persona y llevarla a tomar las peores decisiones. Según una encuesta realizada a 100,000 personas, Psychology Today fue quien se encargó de este estudio, en el que aproximadamente 94,000 personas fueron encuestadas. En esta encuesta se les preguntó a hombres y mujeres si habían cometido adulterio o no. Y el 23% de los hombres y el 20% de las mujeres admitieron que habían cometido adulterio. No lo sé, puede ser que esos números sean muy bajos por el hecho de que en realidad no muchas personas admiten que lo han hecho. Para que podamos entenderlo esta mañana, permítanme definir el adulterio de la siguiente manera. El adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no es cónyuge. Esta encuesta también indicó que el 60% de las relaciones adúlteras ocurrieron en el trabajo y probablemente el segundo lugar más común sería el gimnasio, lo cual hace que este mensaje sea muy relevante. Oro para que esto sirva como una advertencia para aquellos que se han sentido atraídos por una persona del sexo opuesto estando casados. Pasan tiempo con esa persona, piensan en esa persona, hablan con esa persona, están entablando una relación con esa persona, ya sea en persona o en línea, o que esto sirva como una advertencia para quienes ya han cometido adulterio con otra persona. Espero y oro para que esto los lleve a dar un paso adelante para disipar la oscuridad que ha invadido su vida al encender la luz y confesar las circunstancias en las que se han encontrado. Y la razón es porque si una persona que cometió adulterio lo confiesa, el 57% de esos matrimonios permanecerán juntos. Esto es importante porque su matrimonio es lo mejor que Dios tiene para ustedes. Una nueva relación no es lo mejor que Dios tiene para ustedes. Es mejor entregarse a lo que Dios tiene para ustedes que pensar que saben más y que una nueva relación será mejor para ustedes. Esa encuesta descubrió que solo el 7% de las aventuras terminan en matrimonio y el 75% de los matrimonios que surgen de una aventura terminarán en divorcio. Así que este es un texto muy relevante. Admito que es un texto muy interesante porque creo que a menudo se presenta, ya sea a través de los medios o en conversaciones, de una manera que en realidad no se alinea con los hechos. Mientras analizamos el tema de hoy, y espero que estén tomando notas, y si no es así, háganlo, quiero cubrir 3 áreas. La primera área que quiero que veamos son las circunstancias que llevan al adulterio. Un hombre lo expresó de esta manera: el pecado sucede, pero rara vez sucede porque sí. Es decir, alguien diría, me caí porque sí. No, hay pasos. Hay un proceso. Puede parecer así a simple vista, pero cuando hablan con personas que han caído en la inmoralidad, o podríamos decir en cualquier pecado habitual, lo que sucede es que se tomaron decisiones, se dieron pasos que llevaron a la persona a hacerlo, a esa situación de pecado. Y ese fue el caso en la vida del rey David.
Quiero comentarles que había debilidades en su carácter, bajó la guardia, disminuyó su estándar, descuidó su actitud y la manera en que afrontaba las circunstancias de la vida. Al llegar a 2 de Samuel, capítulo 11, David tiene aproximadamente 50 años. Ha sido rey por más de 20 años. Durante ese tiempo se ha distinguido como un valiente guerrero, como un rey muy capaz de tener un imperio en crecimiento y como un brillante poeta y músico. Pero a pesar de todo eso, había debilidades en los cimientos de su carácter. Debilidades que pueden aparecer incluso en una persona conforme al corazón de Dios si no tiene cuidado. El problema es que algunos piensan que eso nunca les pasará porque aman a Dios. A ustedes les diría las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Es importante darse cuenta de que todos somos humanos y todos necesitamos prestar atención a las actitudes, no solo a las acciones, a las actitudes, porque ahí es donde comienza todo, comienza en el corazón. Salomón dijo en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si miran la vida de David, hay áreas donde su carácter parece debilitarse. La primera sería el área de la indulgencia. Veámoslo en el capítulo 11, versículo 1. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab. Se supone que los reyes deben luchar las batallas. Se supone que ellos deben liderar el ejército. David siempre ha liderado el ejército, pero ahora, de repente, David envía al ejército a pelear y él se queda en Jerusalén. ¿Por qué quedarse en una tienda en el desierto fuera de Rabá cuando pueden dormir a 65 kilómetros de distancia en la comodidad de su propia cama en el palacio? Noten esto sobre la indulgencia. La indulgencia los pondrá en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la gente equivocada. Déjenme decirlo de esta manera. Déjenme llevarlo a nuestra propia situación. La indulgencia hará que una persona tome un largo almuerzo de trabajo con un hombre o una mujer que le atrae. Hará que una persona comience una conversación íntima por mensaje directo con su amor de la secundaria. La indulgencia hará que una persona se desvíe en el gimnasio para entrenar con esa persona divertida y atractiva del sexo opuesto. Es indulgencia. El versículo 2 dice esto. Una tarde, al levantarse David de la cama, ¿qué quiere decir? ¿Ha estado en cama todo el día? No dice que estaba enfermo ni que estuviera herido. Simplemente está holgazaneando. Quiero comentarles que David se ha vuelto blando. Es primavera, por lo que el ejército acaba de descansar y ahora es momento de irse a la batalla. Y aquí está David, está holgazaneando. No está haciendo planes para el templo. No está escribiendo nuevos salmos. No está buscando a Dios ni pasando tiempo con Dios. Simplemente está tirado sin hacer nada. La ociosidad es el plato favorito del diablo. Es una segunda debilidad en el carácter. La complacencia provocada por el éxito. David había tenido un éxito tras otro, militarmente, financieramente, políticamente, y eso le hizo perder su agudeza y su conciencia. Lo que puede pasar con el éxito no es malo, pero si no tienen cuidado puede adormecerlos. Puede hacer que bajen la guardia. Si no tenemos cuidado, el éxito puede hacer que las personas aparten la mirada de Dios y en cambio se enfoquen en sí mismas. Dios quiere bendecirlos, pero tengan cuidado de no dejar que esa bendición se trate de ustedes.
Somos bendecidos para ser de bendición y para ayudar a los demás. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en la vida de los demás para la gloria de su nombre y reino, y no de nosotros. Pero ahora David piensa casi exclusivamente en sí mismo. Hay una tercera debilidad de carácter, espiritualmente letárgico. Él no está adorando, no está escribiendo salmos. Espiritualmente dejó de crecer. Déjenme decirles esto, algunos de ustedes están hoy en un lugar donde, si son honestos, tendrían que admitir que no son diferentes espiritualmente de lo que eran hace un año, 2 años, 3 años, o el tiempo que quieran recordar. Y la realidad es que estamos acercándonos más a Cristo o nos estamos alejando más de Él. Lo interesante y tan triste de esta historia es que siempre hemos visto a David consultar al Señor una y otra vez, y cada vez que lo hace tiene éxito. Pero cuando se trata de encontrar a los amonitas, simplemente reacciona a lo que ellos hicieron y en ningún momento ven a David preguntándole a Dios qué hacer o cómo hacerlo. No se menciona que él adore al Señor delante del arca de Dios. Y lo que sucede es que cuando olvidan que se trata de Dios, empiezan a pensar que se trata de ustedes y se avecina una caída. Hay una cuarta debilidad en el carácter, llamémosla egoísmo sin control. Versículo 2. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Así que la azotea habría sido de una casa de 2 niveles. Parte de la azotea estaría abierta para que en el calor de esa tierra pudieran salir a la azotea. Sería más fresco y podrían caminar por ahí. Habría un parapeto que evitaría que la gente se cayera de la azotea. Así que no es como si caminara sobre una azotea inclinada de 10 o 12 grados, sino que lo hace sobre una superficie plana. Mientras paseaba por la azotea, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Quiero tomarme un momento para hablar sobre Betsabé, porque muchas veces cuando se predica este pasaje, la gente se detiene aquí y su primera pregunta es, ¿qué hace ella bañándose donde él puede verla? Y la segunda observación es, damas, tengan cuidado con cómo se visten, porque los hombres pueden sentirse atraídos por ustedes según la forma en que se visten. Y permítanme decir que puede haber pasajes en los que sea apropiado reflexionar sobre la apariencia, pero este no es ese pasaje. El problema no es que Betsabé se estuviera bañando. De hecho, permítanme ser muy claro con ustedes. La Escritura describe claramente a Betsabé y a su esposo Urías como víctimas. Su baño no era para prepararse para un encuentro sensual con David un sábado por la noche. No era para seducirlo a él ni a nadie más. La Escritura es clara en el versículo 4 al decir que se trata de un baño ceremonial después de su periodo menstrual. Una profesora del Seminario Teológico de Dallas, Sandra Glan, escribió lo siguiente: Betsabé estaba tomando un baño especial, un ritual que hacían las adoradoras de Yahvé que deseaban quedar ceremonialmente limpias después de la menstruación. Véase Levítico 15, versículos 19 al 20 y 28 al 30. A diferencia de lo que se representa popularmente en el arte, no hay indicio de que Betsabé se bañara en su azotea. Se está bañando al atardecer, se está bañando en obediencia a la ley. Es una mujer que tiene un corazón conforme a las cosas de Dios. Es una mujer que está haciendo algo que si sirven a Dios con todo su corazón, les importa estar limpios, ceremonialmente limpios. El ejército está fuera de la ciudad, así que la mayoría de los hombres se habrían ido. Ella podía suponer que David también se había ido. Pero aún así, permítanme decir que si es un baño ceremonial, no es al aire libre para que todo el mundo lo vea. Se llama mikve y normalmente se coloca
en una parte de la casa donde habría cierta discreción. ¿Qué parte ve David? ¿Cuánto ve David? Realmente no lo sabemos. Solo sabemos que él sabe lo que ella estaba haciendo. Él la vio bañándose. No sabemos si él vio todo lo que se podía ver en ese momento. El versículo 3 dice, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Veamos 2 de Samuel 23:34 y lo vamos a mostrar aquí rápidamente. Elián, hijo de Ahitofel, el gilonita. Ahitofel era un consejero en la corte de David. Si él hablaba, era como si se hubieran dicho las palabras de Dios. Así que David ha conocido a Ahitofel durante mucho tiempo. Esta es una lista de los guerreros de David. Muchos de estos hombres llegaron a David antes de que fuera rey, cuando solo tenía un pequeño grupo. Este es un hombre que ha luchado junto a David durante décadas. Este es el padre de Betsabé. Este es el esposo de Betsabé, otro hombre extranjero que se ha convertido en prosélito del judaísmo, y él también ha luchado junto a David durante décadas. Son amigos de David, son personas que conocen bien a David y David los conoce bien a ellos. Betsabé, como hija de Elián y esposa de Urías, habría conocido a David, habría escuchado de ellos acerca de David. Y ahora de repente es convocada por el rey y llevada ante él con el propósito de tener relaciones sexuales. Y quiero comentarles que ella está consternada, tiene mucho miedo, él es el rey y ella es violada. Los eruditos dirán que la historia de Betsabé es muy similar a la historia de Tamar, una hija de David, que es violada por uno de los hijos de David. Y el autor de Samuel quiere que vean la correlación allí. Sé que eso no se escucha a menudo, solo digo que ella es una víctima en este caso. Ahora volvamos al versículo 3. Cuando llega el sirviente no lo puede creer. Él piensa, David, sé que tienes interés en esta persona, pero tienes que parar porque eres buen amigo de su padre y de su esposo. Tienes que alejarte, amigo, tienes que dejarla en paz. Pero David, en ese momento, consumido por la lujuria, consumido por el egoísmo, acostumbrado a complacerse a sí mismo, pensando que no tiene que rendirle cuentas a nadie, no le importa a nadie más que él mismo. Si tiene deseos sexuales, tiene varias esposas. Tiene un harén lleno de concubinas. Pero en vez de actuar con autocontrol y buscar una vía apropiada para satisfacer su deseo sexual, tomó y usó a la esposa y a la hija de Francia. Eso sí que es ser egoísta. Cuando el yo es el rey, el pecado está cerca. Versículo 4. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Ese es el baño ceremonial que se había dado. Luego ella regresó a su casa. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Ella no había interactuado con David durante semanas. 6 semanas, 8 semanas, 9 semanas, lo cual nos dice que David no quería nada bueno ni piadoso, solo una aventura de una noche. Lo que quiero que noten es cómo este pasaje, este es un hombre conforme al corazón de Dios y está actuando como un monstruo. Debería sorprender a todos. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué salió mal? ¿Cómo es posible que alguien que ame tanto a Dios llegue a estar tan cegado por el pecado? Si hacemos una pausa en 2 de Samuel 11 y vamos a Santiago capítulo 1, este nos da una descripción muy breve de cómo funciona el pecado en la vida de una persona.
Veamos los versículos 14 y 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Quiero que noten que sus deseos pueden atraparlos y llevarlos a donde no quieren ir. Pero todo comenzó con el deseo. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Les compartiré 4 pasos, progresiones de lo que dice Santiago. Primero está el deseo, llamémoslo la imaginación. Empiezan a pensar en algo, en alguien. Empiezan a pensar en esa persona que hace ejercicios en el gimnasio. Empiezan a pensar en ese amor de la secundaria. Empiezan a pensar en ese compañero de trabajo y muy pronto eso comienza a dominar su mente. Saben que han ido demasiado lejos cuando se acuestan por la noche y eso es en lo que piensan. O van conduciendo por la carretera y eso es en lo que piensan. En otras palabras, cuando tienen tiempo en el que no están obligados a pensar en otras cosas, recurren a eso, a esa persona y saben que van directo al problema. Comienza en la imaginación. La segunda palabra es seducido. Los pensamientos y la imaginación se han apoderado de ustedes. La fantasía ahora se ha vuelto real, tan real que ya no disfrutan su vida real porque la fantasía se ha convertido en su vida preferida. Y su fantasía ahora está alimentada por algo más que su imaginación. Está alimentada por la lujuria. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que se enfrentó a Adolf Hitler y murió en un campo de concentración, escribió un libro titulado Tentación, un pequeño folleto. Esto es lo que escribió. En nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo que es tanto repentina como temible, con un poder irresistible. El deseo se apodera de la carne. ¿Ven esto? Es exactamente lo que dijo Santiago. El deseo comienza a dominar. Se apodera de ustedes. Se vuelven esclavos de ese deseo que han creado y con el que han vivido y que ahora se ha convertido en su realidad alterna. De repente se enciende un fuego secreto y ardiente. La carne arde y está en llamas. No importa si se trata de deseo sexual, ambición, vanidad, deseo de venganza, amor por la fama y el poder, avaricia por el dinero o finalmente ese extraño deseo por la belleza del mundo. El gozo en Dios se apaga en nosotros si buscamos nuestra alegría en la criatura. El pensamiento de Dios y su belleza no es algo que los motive regularmente. Algo ocurre en ustedes que los aleja cada vez más de Dios. En este momento, Dios es completamente irreal para nosotros. Él pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura es real. La única realidad es el diablo. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. La lujuria encendida envuelve la mente y la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad. Perdemos las facultades de discernimiento y decisión claros. ¿Saben lo que dice? Ya no piensan adecuadamente, ya no tienen la capacidad de discernir lo que está sucediendo, no tienen la capacidad de pensar en el costo, no pueden pensar en las consecuencias, no pueden pensar en nada más que en satisfacerse a sí mismos. La lujuria los controla, se han olvidado de Dios, no piensan con claridad. Por eso hablan con la gente y les dice, ¿en qué estabas pensando? No lo sé, ¿no podía pensar bien? Ese es el peligro de la lujuria. Los domina, los esclaviza, los impulsa. Es aquí donde todo lo que hay en nosotros se levanta en contra de la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que en tiempos de tentación en la carne debemos huir. No hay otra resistencia contra Satanás que no sea huir.
Toda lucha contra la lujuria y la propia fuerza está condenada al fracaso. Tienen que correr, tienen que huir para salvar su propia vida. Han creado una casa en llamas, tienen que salir. Número 3, el pecado es concebido. Ahora piensan en cómo hacer realidad su mundo de fantasía. Traman un plan. Después de todo, Dios quiere que sean felices. Después de todo, no le hará daño a nadie si es bueno para ustedes. Va a ser bueno para todos los demás. Ahora ellos no pueden verlo como ustedes. Han dado a luz al pecado y este crece hasta convertirse en mentiras, adulterio y, en el caso de David, asesinato. Por último, el pecado conduce a la muerte. Es interesante, 2 veces en Proverbios, tanto en el capítulo 14 como en el 16, Salomón dice esto: hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Lo dice 2 veces porque quiere que nos demos cuenta de que si piensan que lo que están haciendo no va a tener consecuencias, si creen que todo va a salir bien y va en contra de la palabra de Dios, están muy equivocados. Así que al principio vimos las circunstancias que llevaron al adulterio. En segundo lugar, quiero que vean las consecuencias del adulterio. David tiene que empezar a cubrir sus huellas de inmediato. Algunos de ustedes ya han empezado a cubrir las suyas. Quiero hacer una breve pausa aquí y quiero que entiendan que no estoy en su contra y no estoy enojado con ustedes. Trato de llamar su atención, quiero ayudarlos. No estoy señalándolos con un dedo acusador. Simplemente les digo que están caminando hacia una trampa que les costará más de lo que puedan imaginar y dañará a personas en su vida a quienes aman profundamente. Y a algunos les dejará una cicatriz por el resto de su vida. David cubrió sus huellas. Estoy seguro que al principio pensó que nadie se enteraría. Estoy seguro de que pensó, bien, lo que Urías no sepa no le hará daño. Pero ahora David tiene que idear un plan. Así que decidió, esto es lo que voy a hacer. Voy a traer a Urías de regreso del campo de batalla, voy a enviarle un regalo a su casa, voy a hacer que se relaje con un poco de vino y se irá a casa. Él y Betsabé tendrán relaciones sexuales y luego en 9 meses, cuando ella tenga al bebé, él asumirá que es suyo. Segunda de Samuel, capítulo 11. No leeremos todo, pero sí una parte. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías, elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego dijo: vete a tu casa y lávate los pies. Lo que él está diciendo es: vete a casa, quítate los zapatos, ponte lo suficientemente cómodo y relájate con tu bella esposa. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio. Está durmiendo sobre el piso frío, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? David está irritado. En este momento, respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que usted vive, yo no puedo hacer tal cosa. Es un hombre justo. Betsabé es justa. Quiere seguir la ley ceremonial. Urías es justo
Él hace lo mismo. Porque si recuerdan antes en la vida de David, cuando huía de Saúl y fue a ver a Abimelec, el sacerdote le preguntó si tenía una espada y si tenía algo de comer, y obtuvo la espada de Goliat. Y el sacerdote, antes de darle el pan que tenía, el pan de los sacerdotes, le preguntó: ¿tus hombres se han mantenido alejados de las mujeres? Porque para ir a la batalla tenían que estar puros para que el Señor los ayudara. Y David dijo: sí, siempre hacemos eso. Aquí está Urías y él está honrando lo que establece la ley. Él quiere estar bien delante de Dios, quiere honrar el sacrificio de los hombres en el ejército. En este momento, él es todo lo que David no es. David intenta de nuevo emborracharlo y enviarlo a casa. Y cuando eso no sucede, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. David usa a Joab y a los amonitas para hacer su trabajo sucio. Esto es lo interesante acerca de David. En la Biblia hay unos 40 capítulos que cubren su vida. De esos 40 capítulos, 10 de ellos tratan sobre las consecuencias de este pecado en particular. Verán, esta es la mentira del diablo. Tu acción pecaminosa no va a lastimar a nadie, pero eso no es verdad. Les hará daño a ustedes, a las personas más cercanas a ustedes, y tendrá consecuencias que ni siquiera pueden empezar a imaginar. Su mayor felicidad no estará en esa aventura adúltera. Su mayor felicidad estará en seguir el plan de Dios y entregarse al matrimonio que Dios les ha dado. Y cuando lo hagan, verán a Dios hacer un milagro en su vida y en la vida de su cónyuge. En el caso de David, estas son algunas de las consecuencias. Les voy a compartir 9. Un matrimonio fue destruido. Ese fue el de Betsabé y Urías. Un amigo, un valiente y un esposo, Urías, fue asesinado. Un niño pequeño murió. Este es el hijo que Betsabé dio a luz. Hubo una profecía de que Dios traería calamidad sobre David desde su propia familia y que alguien cercano a David dormiría con sus esposas a plena luz del día. Así que ahora David tenía esta profecía dando vueltas en su cabeza. El hijo de David, Amnón, violaría a la hija de David, Tamar. El hijo de David, Absalón, mataría a Amnón porque Absalón y Tamar tenían la misma madre y David era el padre. Absalón lideró una guerra civil contra David. Su propio hijo lideró a la nación en una guerra civil contra David. Absalón siguió el consejo de Ahitofel, el abuelo de Betsabé, y tuvo relaciones sexuales con 10 de las concubinas de David en la azotea del palacio. Y Absalón murió en una batalla en la que intentaba matar a David. Ahora, si le hubieran preguntado a David: David, esto no va a terminar bien para ti, ¿qué consecuencias crees que podrían surgir de esto? Les aseguro que David nunca habría imaginado esa lista. Verán, este es el asunto. ¿No lo saben? No lo entienden. No pueden ver el futuro y todo puede parecer bien y pueden crear una fantasía preferida de cómo será su vida, pero nunca se convertirá en realidad. Esto nos lleva al punto número 3, las precauciones para evitar el adulterio. Primero hablamos brevemente del costo. Hay un dicho que ha existido por mucho tiempo, pero vale la pena repetirlo. El pecado los llevará más lejos de lo que quieren ir, los mantendrá más tiempo del que quieren quedarse y les costará más de lo que quieren pagar. Si se entregan a este pecado, los llevará por un camino que no pueden imaginar. Por eso Salomón en Proverbios escribe una advertencia y dice esto en el capítulo 5. También dirá algo en el capítulo 6 y dirá algo en el capítulo 7. Pero miren el capítulo 5. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría
y presta oído a mi inteligencia. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite. Ella les va a decir lo atentos que son, les va a decir lo comprensivos que son, les va a decir lo sabios que son, les va a decir lo atractivos que son, les va a decir lo graciosos que son. Va a exagerar mucho. Y déjenme decirles algo. No son tan sabios, no son tan graciosos, no son tan atractivos. Es decir, ella les dice cosas que no son verdad o él les dice cosas que no son verdad. Salomón dice, aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa para que no entregues a otros tu vigor ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. Ustedes dirán, ¿qué tiene eso que ver? Van a tener que pagar pensión alimenticia. Van a ver cómo se van de vacaciones con el dinero de su pensión alimenticia. Y van a tener 2 empleos para pagar la pensión alimenticia. Eso es lo que está diciendo. Porque al final acabarás por gemir cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Todo mundo lo sabe. Lo hicieron en secreto. No pensaron que alguien lo sabría, pero ahora todos lo saben. Él dice, bendita sea tu fuente, sé feliz con la esposa de tu juventud. ¿Por qué? Porque esto es lo mejor de Dios para ustedes. No escuchen al enemigo que les dice que merecen ser felices en otro lugar, de otra manera, con otra persona. No es lo mejor de Dios. Y no serán más felices si hacen eso. Proverbios 6:27, una advertencia. Más gráfica o fuerte. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Así como caminar sobre brasas les quemará los pies y echar carbones en su pecho quemará su cuerpo, pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. El pecado tiene un precio y es enorme. Número 2, reconozcan que hay una salida del pecado. Me encanta 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Lo peor que pueden hacer es decir, yo nunca lo haría, o eso nunca me pasará a mí. Pueden decirlo, pero tengan cuidado cómo lo dicen y a quién se lo dicen. Es mejor decir, Dios, si alguien conforme a tu corazón, como David, pudo caer, Señor, por favor, ayúdame a guardar mi corazón y mi mente para que pueda servirte todos los días de mi vida con pureza de corazón. Recuerdo, cuando me estaba preparando para comenzar en el ministerio, teníamos 22 años y nos dirigíamos al oeste de Kansas para liderar una iglesia allí. El superintendente general de las Asambleas de Dios me llamó y era amigo de la familia. Él y el abuelo de Debbie habían pastoreado en Minneapolis en la misma época y se conocían. Me llamó y me dijo, John, eres joven. Empezó a enumerar diferentes cosas que veía como atributos y dijo, cada semana recibo noticias de otro ministro que ha caído moralmente. Quiero darte un consejo. Solo recuerda que te podría pasar a ti, aunque probablemente no suceda. No es que deban vivir con miedo, es solo que deben tener cuidado cuando creen que están firmes. Lo último en lo que pensaba era, ya saben, Debbie y yo somos jóvenes. Tenemos a David y Brandon bien en camino. Pero toda mi vida me he dado cuenta de que tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado. Me reuní con David Wilkerson. Nos estábamos preparando para construir este edificio y él me dijo un par de cosas y una de ellas fue, te voy a dar un consejo.
Dibuja un círculo pequeño para ti y quédate dentro de él. Es un buen consejo. Guarden su corazón, guarden su vida, pongan límites alrededor de su vida. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. Y casi siempre esa salida es huir. Número 3, reconozcan las señales de que están en camino hacia los problemas. Hace varios años, Robert Abbott escribió un artículo titulado Gracias a Dios por los frenos. Él comparó la infidelidad sexual con los accidentes de tráfico. Y su punto era que la infidelidad sexual podría prevenirse. La gente pisaría el freno. Así que aquí hay algunos momentos en los que deberían pisar el freno. Cuando están ocupados y no tienen tiempo para estar a solas con Dios. Si no tienen una vida devocional con Dios, están caminando sobre hielo delgado. Es solo cuestión de tiempo antes de que tomen horribles decisiones en su vida. Por eso necesitan tiempo con Él para leer su palabra y hablar con Él. Número 2, cuando sienten que merecen más atención de la que reciben en casa, cuando dejan de fijarse en los demás y se concentran en sí mismos, ese es el momento de preocuparse. Número 3, cuando el romance en su matrimonio se está desvaneciendo, en lugar de cultivar el romance con otra persona, cultívenlo con su pareja. Número 4, cuando disfrutan fantasear con una relación ilícita, deténganse. Pisen el freno. Ustedes dirán, no sé cómo hacerlo. No puedo dejar de pensar en eso. ¿Ah, sí? Vengan y cuéntenselo a su pastor. Les aseguro que se les pasa rapidísimo. Les ayudaremos a superarlo. Lo que pasa es que encienden la luz y desaparece al instante. La manera de disipar la oscuridad, no me siento en la oscuridad y le grito a la oscuridad. Voy al interruptor de la luz y la enciendo. Y cuando la enciendo, adivinen qué, la oscuridad desaparece. Sacan esa fantasía a la luz. Esa sí desaparecerá. Número 5. Cuando no querrían que su esposa o sus colegas vieran lo que están leyendo o mirando. Algunos de ustedes ahora mismo están en esa situación. Están viendo cosas que no deberían estar viendo. Y si su pareja, su esposo o su esposa estuviera detrás de ustedes, no estarían en Facebook teniendo esa conversación. No estarían en ese sitio web viendo lo que están viendo. Algunos de ustedes lo hacen y piensan que como ellos no lo saben, está bien y no le hace daño a nadie. Y eso no es verdad. Por último, cuando esperan que Dios no esté mirando ni escuchando y Él lo ve todo. Compartiré un último aspecto. Adopten estándares que protejan su matrimonio. Esto es muy importante. Tienen que poner una cerca. Es la idea de poner dibujar un círculo y permanecer dentro. Antes de que Jerry Jenkins se hiciera famoso por escribir la serie Dejados Atrás con Tim LaHaye, escribió un libro publicado originalmente como Ama tu matrimonio, lo suficiente como para protegerlo, luego como cercas. Es un libro fantástico. Sugiere los siguientes estándares para proteger su matrimonio. Nunca conduzcas solo con una persona del sexo opuesto, a menos que sea tu esposa. Evita conversaciones privadas y personales. Mensajes directos, textos, Facebook, todas esas cosas con personas del sexo opuesto con quienes no estás casado. Número 2, ten cuidado con los abrazos. Nunca abraces a una persona del sexo opuesto cuando estén solos y ten mucho cuidado al hacerlo en público. Es decir, tienen que pensar en esas cosas. Número 3, ten cuidado al hacer cumplidos a personas del sexo opuesto sobre su apariencia. Solo voy a decir, ¿saben qué? Chicos, realmente no necesitan decir qué bien te ves hoy. Lo que pueden decir es qué bonito día.
Si tienen que decir algo, digan algo así, ¿de acuerdo? Sé que algunos están pensando, es una locura. Puede que lo sea, pero los mantendrá a salvo. Siguiente, eviten el coqueteo, especialmente las bromas. Hay un momento para bromear, pero también hay un punto en el que bromear se convierte en coqueteo y tienen que mantener el humor en su lugar. Número 5. Recuerden los compromisos que han hecho con su cónyuge y refuércenlos verbalmente y con regalos. Hagan cosas, déjeme decirlo de esta manera. ¿Por qué pondría eso? Jesús dijo esto, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Simplemente ya no siento que me importe mi cónyuge. Bien, eso es porque no han invertido en él o ella. Si invirtieran en su pareja, les importaría mucho, porque así es como funciona. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Número 6. Pasen tiempo de calidad y en cantidad con su pareja. Tienen que estar con ella o él. Luego añade esto. Esto es muy bueno. Sé que algunos de ustedes van a pensar que estoy siendo demasiado precavido, que he ido demasiado lejos, pero nadie piensa que necesita cercas hasta que es demasiado tarde. Ahora me doy cuenta, mientras digo esto, y ya voy a terminar, que hay personas escuchando en cada campus que en este momento se están dando cuenta de que han permitido cosas en su corazón que los llevarán en una dirección que terminará en destrucción. Algunos de ustedes ya están involucrados en una relación adúltera, algunos de ustedes ya salieron de ella y ahora mismo se sienten muy mal. Algunos de ustedes están asustados y piensan, oh Dios mío, oh Jesús, ayúdame. Tengo toda esta lista de consecuencias esperando por mí. Queremos ayudarlos. Sería incorrecto decir, voy a hacer lo que quiero y luego le pediré a Dios que me perdone, porque eso realmente nunca los beneficia. ¿Los perdonará Dios? Él es un Dios lleno de gracia que perdona. Las consecuencias que enfrentan, Dios perdonó a David, pero hubo consecuencias. Mi observación como pastor es que cuando las personas pecan, conociendo o aprovechándose de la gracia de Dios y diciendo, Dios me perdonará, eso no les resulta bien a largo plazo. Son perdonadas. Simplemente hay algunas consecuencias cuando las personas toman decisiones tratando la gracia como si fuera barata, que terminan lastimándolas. Pero quiero que sepan que estamos para ustedes y tenemos recursos increíbles que ofrecerles. Número 1, permítanme decir esto a los hombres. Algunos saben que sus pensamientos están fuera de control. Algunos saben que van al gimnasio y que ya no van para hacer un buen entrenamiento. Van allí porque quieren ver a alguien. Necesitan venir este martes a las 6:00 en punto al estudio bíblico para hombres. Y vamos a ver una serie de Craig Groeschel sobre cómo ganar la batalla en su mente. Y les va a ayudar porque esto es lo que va a pasar. Van a estar en una mesa con otros hombres y va a haber una conversación honesta. Nadie los va a obligar a decir nada, pero los desafiará a cambiar, a corregir el rumbo de su vida y los fortalecerá mientras lo hacen. Tanto para hombres como para mujeres, si tienen patrones de pensamiento de los que no han podido liberarse o se encuentran en una relación que no pueden dejar ir, que constantemente los arrastra a donde quieren o no quieren ir, lo mejor que pueden hacer hoy es unirse a un grupo de libertad. Será una experiencia que les cambiará la vida. Los grupos de libertad forman parte de nuestro programa de grupos de vida, pero están diseñados para ayudar a las personas a abordar las cosas de las que estamos hablando y otras. Y las parejas que saben que su matrimonio está en problemas, que no está en una buena condición, deben contactar a la oficina, deben inscribirse en emergencia matrimonial. Se llama así porque están en una situación de emergencia en su matrimonio. Lo que necesitan hacer algunos de ustedes es la oportunidad de hablar con un consejero pastoral.
Tenemos un departamento de consejería pastoral extraordinario. Hombres y mujeres pueden hablar con un consejero pastoral que puede ayudarlos. Y creo que una de las mejores cosas que pueden hacer es darse la oportunidad de confesar, de sacar a la luz lo que están haciendo, y luego oraremos por ustedes y les daremos herramientas que pueden fortalecerlos para cambiar el rumbo en el que están. Donde sea que se encuentren hoy, hay un Dios que los ama más de lo que pueden imaginar. Hay un Dios que se preocupa por ustedes. Hay un Dios con el corazón roto por las circunstancias en las que se encuentran, ya sea por sus propias acciones o por las acciones de otra persona. Y es un Dios que quiere ayudarlos, es un Dios que sí ayuda a las personas. No hablamos de ser personas perfectas. Si fuera así, ninguno de nosotros calificaría. Hablamos de personas con un corazón para Dios, que lo aman y van en esa dirección. Algunos de ustedes se han desviado. Queremos ayudarles a volver al camino, ¿verdad?